Gracias, Padre, por este día, mi Dios. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive. Padre, en el nombre de Jesús, mira este mensaje, Padre. Y que Padre, cada palabra que necesitamos en el pensamiento, en el nombre de Jesús, para que seas tú glorificado, Padre. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive. Gracias, Padre, por este día, una oportunidad más para llevar tu palabra, para que las personas puedan escuchar, puedan aprender, puedan ser instruidos, puedan ser corregidos, puedan recibir tu palabra y que el conocimiento de tu palabra los lleve a la verdad y que la verdad los haga libres. En el nombre de Jesús todo lo pedimos sabiendo que ya tú lo hiciste, te damos gracias. Y un día más, hoy, aquí en el programa El Boletín de Dios, y para la gloria de Dios estamos aquí trayendo este mensaje, un mensaje ya anticipado sobre. En el video anterior se iba a dar una pequeña explicación sobre cositas que se están haciendo desde el púlpito, y es un poquito pues conmovedor o estremecedor. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por lo que dice su palabra y por lo que vamos a estar exponiendo en el momento. Antes de, vamos a, como siempre, vamos a dar la introducción. Nos puedes escuchar por Radio Dirigidos por Dios AM 1690, online, Radio Dirigidos por Dios. Puedes bajarlo en la aplicación de un televisor Roku en Radio Dirigidos por Dios, y allí nos puedes ver en vivo. Y esto es solo el principio. Nos puedes también ver en YouTube en Radio Dirigidos por Dios, y también en YouTube hashtag El Boletín de Dios. Allí nos puedes conseguir también. Y recordándole que si le es de edificación, compártalo para que otros también vengan al conocimiento de la palabra, porque yo, Rafael Torres, no voy a añadir mi palabra, sino que yo voy a poner la palabra del Dios vivo en acción para que sea el Dios vivo que edifique, que restaure, que corrija, que instruya, que haga los milagros, la sanidad, que haga todo, porque Él es el todo. Nosotros simplemente somos instrumentos, como una trompeta, que si la trompeta está allí en un sitio y nadie la coge para que la suenen, no suena. Un bongo, un tambor o lo que sea, el instrumento, la guitarra, lo que sea, si el maestro no toca ese instrumento, de nada vale. O el estudiante, porque también hay estudiantes que se dejan llevar por la instrucción del maestro. En este caso yo soy un estudiante que me dejo llevar por la instrucción de mi maestro, que se llama Jesucristo. Sin más, vamos a dar el tema, que es ¿por qué gritas? ¿Por qué gritas? Mire, lo primero que me pasa por la mente es cuando un padre le grita a un hijo. Cuando un padre le grita a un hijo, el hijo, primero que el padre está molesto porque le está gritando, no hagas esto, pero se lo dice de forma natural. Pues se lo dice de forma para corregir al hijo. ¿Qué sucede? Cuando el grito se sale de lo normal, o sea, es un grito demasiado muy alto, el grito afecta primero a dos cosas. Primero, el grito afecta a la garganta, y segundo, el grito afecta la reacción de aquel quien escucha el grito.
Me explico, si el padre le grita al hijo de una forma demasiado de alta, airado, el hijo, primero que puede que no lo entienda, y segundo se va a asustar. Por eso hay que comparar el grito desde el púlpito, cuando se está predicando en el púlpito, ya que es contradictorio de esta manera. Si tú le gritas a un hijo y el grito es demasiado de alto, va a molestar en vez de a corregir. Entonces el niño o el joven o el adulto o el anciano que escuche el grito no va a aceptar la corrección. Por eso es que la palabra enseña cómo expresarse, enseña cómo hablar desde el púlpito, enseña cómo llevar el mensaje para que las personas puedan entender en la cabecita, escuchando bien lo que se está llevando. Otro de los ejemplos es, y esto nos toca a todos, ¿ok? Yo he estado en campaña evangelística no hace mucho, estuve en una campañita pequeñita de un día y las bocinas estaban a todo volumen. Y me percaté de dos detalles. Uno, el primero y el más que me llamó la atención fue que uno de los vecinos que estaba alrededor, allí al frente de la campaña, lo primero que hizo fue subió el televisor a todo volumen. Y eso es una mala señal, porque está llevando un mensaje de negatividad a esta persona. ¿Por qué? Porque le están molestando. Aunque el mensaje sea un mensaje positivo, un mensaje de llamado, un mensaje que fue llevado de parte de Dios, pero el instrumento, que son los equipos, en vez de tenerlos al son de unos niveles adecuados, se llevaron demasiado de altos. Entonces, ¿qué hacen los que están escuchando? Pues no quieren escuchar, se molestan y entonces compiten en el sentido de que si tienen un equipo dentro de su hogar, pues lo que hacen es que lo suben, o simplemente, como he visto, se van de sus hogares. Esto también lo vi en esta campaña. Bueno, un poquito de observación, vi a otras hermanas, otras personas que también se acercaron en el sentido de que se salieron y estaban bien pendientes al mensaje. Definitivamente Dios no va a dejar caer su palabra en piso, ¿ok? La palabra va a retornar dando fruto, va a hacer el efecto, va a llegar al tuétano, va a llegar a lo más profundo, porque la palabra de Dios, cuando Dios toma la palabra, es el que va a hacer el trabajo, no el hombre. Los testimonios son muy buenos. Los testimonios, de hecho, por testimonio es que vienen las personas al conocimiento, pero hay que saber hasta dónde utilizar los equipos. Esto es un mensaje para nosotros los ministros, nosotros los que utilizamos equipos, micrófonos, bocinas, un mensaje que va a impactar, claro está. ¿Por qué? Porque yo lo voy a pasar, en este caso, lo escudriñé, lo estudié y me he dado cuenta de que no se ha explicado cómo utilizar los equipos. Mi cuñado, Eric López, es ingeniero en sonido y él por más de 30 años, ¿ok? Y él tiene esta capacidad de ajustar los sonidos para que todo se oiga perfectamente, ajustar los equipos para que perfectamente se escuche bien al oído y todo el auditorio, todo el mundo lo escuche bien. Sin embargo, hay equipos que son bien potentes, que los decibeles afectan al oído. Después de cierto nivel de decibeles, el oído se afecta. Y lo vemos constantemente. Tengo un familiar que es fabricador, o sea, hace audífonos auditivos, porque pues las personas se están afectando. Pero desde cuando empezaron a utilizar estos equipos, por ejemplo, yo cuando era joven usaba la radio bien alto y por eso pues me afectó un poco el oído. Me di cuenta a tiempo, a los 20 y pico de años,
y ya, pues no oigo sonidos bien altos, excepto cuando pues, obviamente estoy viendo alguna película que me interesa o se va al cine, pues ahí se afecta el oído. Pues cuando uno sale de ahí, uno siente ese chillido, esa cosa que está dentro del oído, y pues afecta al tímpano, ¿ok? Entonces, cuando se utilizan estos equipos de forma inapropiada, ¿ok? Afecta al oído de las personas. Ese es el primero, porque pues Miguel Carbonell, que es fabricante de equipos de oído, da testimonio de ello, ¿ok? Y la esposa, Glenny Horta, es doctora en eso. O sea que estoy hablando con fundamento, ¿ok? No estoy hablando sin base. Y esto es lo que me ha llevado a traer este mensaje para que ustedes escuchen cómo utilizar los equipos. Si estamos en un sitio cerrado, en el templo, mire, a veces desde el frente, desde el púlpito, expresarse de forma natural, se escucha hasta atrás, si hay silencio. Si se utiliza un equipo, pues ese equipo se utiliza de forma adecuada, toda la congregación lo va a escuchar. Recuerde que en el templo no estamos dando un culto evangelístico, que estamos afuera y entonces estamos en congregación, ¿ok? Y cuando lo llevamos el mensaje en la congregación, si hay personas adultas que no escuchan bien, se les pregunta, ¿me escuchan bien? Sí. Dan en la convocatoria de que sí, dan la aprobación. Entonces hasta ahí se subió el volumen y toda la congregación va a estar cómoda escuchando el mensaje. Esa es una de las que tenía que decir para que se entienda que los equipos son muy buenos, pero rompen los niveles de decibeles y afectan al oído. Eso es lo primero. Lo segundo, está la persona que coge el equipo, está a un nivel adecuado para que se escuche bien, pero la persona altera el sonido de su voz, alzándolo aún más por encima, inclusive al grado de que ni se entiende. Yo he oído evangelistas que cuando empiezan a predicar, la emoción, escuche bien, la emoción, el Espíritu Santo tiene un control total de todo, pero la emoción viene de aquí. Y cuando la persona se emociona mucho, ¿ok?, puede perder el control en la forma de expresarse, y cuando grita no se le entiende lo que dice. Y lo he escuchado muchas veces, no una, no, muchísimas veces, ¿ok? Y esto es porque la persona debe de evaluar, escudriñarse, como dice la Escritura, escudriñame, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. Hay otro texto que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, puede ser que yo esté pensando, inclusive soy un hombre, mire, lo hago de nuevo, de carne y hueso, me puedo equivocar, puedo estar equivocado, por eso les digo, escríbanme. Y gracias al día de hoy, todavía nadie ha escrito sobre uno de los mensajes que yo haya dicho, y vuelvo y repito, el boletín de Dios @gmail.com. ¿Ok? ¿Por qué? Hay personas que se salen de lo normal. Todavía no he dicho el tema. O sea, ¿por qué gritas? Es el tema. Pero realmente hay mucho más que abundar. Y todavía no he empezado a leer. Estoy en solamente una introducción. Y vamos a hacer un recorrido de la palabra extenso. Espero que me dé el tiempo. El Señor comprima así el tiempo, mis palabras, para que lo puedan entender. Para que logren ver por qué a veces se molesta la gente y por qué no se convierten. ¿Por qué no vienen a los pies de Jesucristo? Primero, utilizando la excusa de que yo no entendí lo que dijo. Y a veces la excusa es muy, muy válida, porque si los volumen o el tono de la voz, que es por donde voy, el tono de la voz está muy alto,
hay que escudriñar si esta persona está siendo llevada por el Espíritu Santo o guiada por la emoción. Y cuando es la emoción, recuerden, el Espíritu Santo tiene el control de todo y él no es un desordenado, es un total orden. Y cuando se desordena, se hace una gritería, pues tendríamos que buscar en el diccionario qué significa la gritería, qué significa gritar y todo lo demás que significa, porque hay personas que aúllan desde el púlpito. Yo lo he escuchado. ¿Qué dice la palabra? O sea, ¿a dónde me lleva la escritura? Y cómo me enseña la escritura a, si estoy mal, corregirme, si estoy mal, edificarme, si estoy mal, cambiar el estilo, porque sigo siendo un siervo de Dios. Cuidado que no sea un siervo como Saúl. Era el ungido, era pasado. ¿Por qué? Porque Dios lo desechó por las cosas que hizo. No seas que tú también estés siendo impulsado por tu emoción y no por la unción del Espíritu Santo, no por la llenura del Espíritu Santo, no por la dirección del Espíritu Santo, no que Él ponga las palabras en tu boca y el ser que dirija tus pensamientos en su palabra. Sin más, pues vamos a seguir. ¿Por qué gritas? Es lo primero que hace mucho tiempo estoy orando por esto, para traer este mensaje. Sé que me van a caer chinches encima, como dicen, ¿verdad? Me van a bombardear, pero si no me bombardean, pues me preocupa. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios es fiel, real, eficaz, justa, y me va llevando por lo que dice su palabra, no por lo que dice Rafael Torres, porque yo soy nada, ¿ok? Un polvo. Del polvo de allí me sacó Dios, y inclusive Él mismo me habló y me dijo que Él era el que me iba a enseñar, y aquí estoy. Bueno, vamos a buscar qué significa gritar, o el significado de gritar. Gritar es dar gritos, porque una persona da gritos, pero entonces me lleva a una parte donde dice poseso o posesa, y pues busquen el significado para que ustedes entiendan que es una persona. Escuche bien, el significado de dar gritos o gritar tiene un significado muy pesado para todo y tiene que ver con el espíritu, ¿ok? Persona que está poseído por un espíritu, especialmente por un espíritu maligno o demoníaco. Sé que está ahí entrando en una parte donde quizás el Espíritu Santo te está diciendo, estás haciendo cosas que no debes de hacer. Y este es el instrumento que estoy utilizando para que entiendas que hay forma correcta de expresarse. Inclusive la promesa que Dios te dio de que te va a llenar la congregación, todo el templo se va a llenar, lo va a cumplir cuando nosotros cambiemos estos detalles para nosotros corregirnos y poder ver su mano en consecuencia de la corrección a favor nuestro. ¿Entiendes? Entonces, si seguimos leyendo, da un ejemplo de una mujer o un hombre, ¿ok?, que gritaba, ¿ok?, como una posesa o poseso, arrastrándose por el suelo de arena. ¿Y qué es lo que se arrastra por el suelo de arena? Pues obviamente la promesa y lo que Dios dijo desde el principio, que se va a arrastrar por el piso, es la serpiente. ¿Ok? Los gusanos viven por debajo de la tierra, pero la serpiente está por encima de la arena, ahí arrastrándose, porque eso se le dio desde el principio. Esa es su naturaleza, esa es su forma en que Dios la creó y la hizo. ¿Ok? Y también dice hablar con un tono de voz más alto de lo que se considera normal. O sea, si es más alto de lo normal, se considera anormal.
Y si es anormal, no está bien. Eso está ahí. Y yo voy a sacar de la escritura, del Antiguo Testamento, y lo voy a comparar con el Nuevo Testamento, para que ustedes puedan ver si Jesús alzó la voz, si Jesús gritó, si Jesús hizo esas cosas que normalmente muchas personas, pastores, ministros, evangelistas, se llenan de la emoción y pierden ese punto de vista. ¿Okay? No es emoción, pues yo no estoy aquí por emoción, yo estoy aquí porque Él me llamó, el Espíritu Santo me llenó, el Espíritu Santo me selló y Él es el que me da palabra. No es por emoción, es el alabarse y engrandece mi alma, y mi alma alaba al que vive, claro, porque esa es una alabanza que está de continuo en tu boca, no es de loca en la boca, es constante, de gozo, gozaos en el Señor en todo tiempo, gozaos en el Señor siempre. O sea, esa es la palabra, gozarse, por no gritar. Pero bueno, ¿por qué grita? Pues vamos a seguir. Un grito también se compara con, y los sinónimos, ¿ves? Alarido, chillido, bueno, vociferación. ¿Qué son estas cosas? Mira, vocalización ruidosa en la que en el aire pasa a través de las cuerdas vocales con mayor fuerza, que se utiliza en la vocalización ordinario o cierre a distancia. O sea, si es ordinario y es por encima de lo ordinario, no está bien. Si yo lo comparo con un día que yo fui a un juego de pelota y gritaron y grité, y por la tarde, cuando todo se acabó, cuando llegó la noche, estaba ronco. ¿Por qué? Porque afectó mis cuerdas vocales. Estaba poseído en el gusto de la emoción de ese juego y gritaba a favor de un equipo. Pero hoy, después de tantos años y habiéndome enseñado, sí, tú te puedes airar, pero no pecar. ¿Ok? Y cuando te airas, si te estás yendo por encima del tono de voz porque hay una discusión y quieres gritar por encima de la otra persona, es preferible bajar el tono o callarse la boca. Saludo a mi tía que está desde Orlando, Florida. Y Jesús Carrasquillo también está viendo el video. Gloria a Dios. Hay muchas personas. Tengo que darle una pausa aquí, ya que muchas personas están oyendo el mensaje y están captando el mensaje de lo que es realmente la palabra, y lo que la palabra está hecha para qué vino. O sea, para qué Dios envió a su Hijo y por qué Dios envió a su Hijo y cuál es el propósito. Pues obviamente ellos lo conocemos. Búsquenlo en los videos anteriores para que sí sepan. Seguimos. La fuerza que utilizas en el gritar te afecta a ti y afecta al que lo escucha. O sea, si tú, como le estaba diciendo, cuando yo terminé ronco, gracias a Dios que no fue constante. Yo sé de casos que personas que gritan mucho después les da un cáncer o un tumor en la garganta, entonces se preguntan por qué. ¿Cómo que por qué? El error lo llevó a un acontecimiento, como dicen, la causa causó el efecto. O sea, el error te llevó a una consecuencia de lo que hiciste. Y esa consecuencia de lo que haces la vas a pagar. O sea, se tiene que pagar porque aquí Dios no se queda, como dicen, con nada de nadie. Lo que hiciste aquí, lo que siembras aquí, si tú siembras un palo de limones, te va a dar limones. Y si haces un injerto entre limón y mango y el palo original es de limón, no te va a dar mango, te va a dar limones. Quizás con sabor a mango, pero te va a dar limones. ¿Me entiendes? O sea, la consecuencia de lo que se hace, si gritas, si alteras a la otra persona puede pasarse de sí y entonces se convierte en una posesa o poseso, y esa persona, después que hace el acto de que las cosas están mal, entonces sabe lo que pasa y dice, ay, perdón, no me di cuenta. Esa es una.
de las muchas que hay. O sea, cuando escudriñamos la Escritura, nos damos cuenta qué dice la Escritura. Si no buscamos la Escritura y somos personas que simplemente nos dejamos llevar como ovejas al matadero, al final nos van a ejecutar sin darnos cuenta que nos llevaban al matadero. Así que tenga cuidado. O sea, si te están gritando desde el púlpito, te molesta el oído, acércate a tu pastor. Pastor, mira, creo que estaba muy alto. Evangelista, varón, estaba un poquito alto, no se entendía lo que decía. Pero ¿por qué echarlo desde al final o al otro día? Hágalo desde el principio. Si no le hacen caso, ya usted hizo su parte. Entonces, ore a Dios para que sea Dios quien haga la obra. Esto es fácil, esto no es ninguna ciencia. Vuelvo y le digo, esto es mi opinión, puede que yo me equivoque, pero utilicé la base desde el principio, con doctora, con el fabricante, o sea, y con un ingeniero en sonido. No estoy hablando de algo por encimita. Se lo estoy diciendo desde el principio con base sólida, con una base sólida para que las personas puedan venir al conocimiento de esto que está sucediendo, y cuando se den cuenta se corrija. Y mire, la palabra va a fluir mejor, la palabra va a escucharse mejor, el mensajero va a llevar un mejor mensaje más claro, y las personas van a entender el mensaje, y si entienden el mensaje, entonces el mensaje, ¿qué va a hacer? Va a ser un efecto positivo en las personas, y las personas van a venir al conocimiento de la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Pero si seguimos gritando, ¿por qué grita? Si no te entienden. Mira, castiga a un hijo gritando y te aseguro que va a ser un delincuente. Dale un leñazo con una varita y fíjate, le diste ¡pa! Y lo instruyes y no se va a apartar del camino. Porque eso es lo que dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y Dios al que ama castiga, como el padre al hijo, pero no desordenadamente. Y hoy en día hay leyes que fueron por eso, porque era abusivo el caerle encima a un hijo, agredirlo, quebrantarlo, herirlo, y no pasó nada. Casi muerto lo dejan ahí. Y el hijo al otro día se levantaba y volvía de nuevo, y volví, porque los niños perdonan. O sea, nosotros tenemos que ser como los niños, los perdonamos y nos olvidamos. Yo tengo a mi esposa tiene una facultad de perdonar y olvidarlo enseguida. O sea, eso es como un niño. O sea, nosotros debemos de ser todos igual, como niños. Nos agreden y perdonamos y nos olvidamos. Pero hay personas cristianas que pasó cualquier cosita, se enchismaron y no se olvidan. Pasan los años y siguen con esa raíz de amargura. Y yo le pongo una raíz profunda, porque mientras más el árbol crece, las raíces más fuertes se hacen y se hacen más profundas. Por lo tanto, ten cuenta por qué gritas, porque esa raíz está más profunda cada día. Mejor es coger el teléfono, pedir perdón. Mejor es pedir perdón. Cuando pedimos perdón y nos humillamos: si mi pueblo se humillare. Ese como dice. Y no estoy leyendo, ¿ok? No estoy. Si mi pueblo se humillare e invocare. Fíjate como dice Dios: entonces yo os oiré desde los cielos. Entonces, así que Dios tiene un propósito con la vida de todo el mundo. Este mensaje, riéguelo. Mire, escucha cómo es que se predica, no grites. Y a mí me gusta, mi pastor, a mí me encanta cuando él dice: mire, yo estoy aquí delante de la presencia de Jehová, de Dios. Este lugar es yo estoy orando, o sea, yo temo. Porque cuando él llega al púlpito, mire, él está consciente de que Ananías y Zafira, por mentir, murieron. Y cualquier persona que entre ahí, llegará el día en que va a entrar y se va a caer muerta la persona, porque va a estar entrando en pecado a conciencia. Y Dios
ya está bueno, están enseñando, están educando, están ministrando y sigue la gente haciendo lo mismo y no les importa. Perdieron el temor de Jehová. Y Dios, ¿qué dice en la Escritura? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y si pierde el principio de la sabiduría y pierden el temor de Jehová, imagínate que quedaron brutos, hablando claro, o sea, sin capacidad. Porque si no tienen sabiduría, no hay entendimiento, no hay nada que buscar ahí. Ese corazón, esa mente está vacía, hueca. Como a mí me decían, cabeza hueca. ¿Ok? ¿Ves? ¿Por qué? Porque la persona que me lo decía, ¿me entiendes? Sabía que yo estaba cabeza hueca. Y esa era mi madre, imagínense, que ya me conocía muy bien. Y gracias a Dios por los cocotazos que me dio, porque hoy le debo a esos cocotazos el que me diera el tiempo para estudiar, para escudriñar, para llenarme de lo que es la palabra, para entender que esos cocotazos valieron la pena, porque ella no me gritaba. Ella me hablaba y me decía, ¿y tú no entiendes? Está aquí, para que entiendas. Hay cosas que no se hacen, que luego me pidió perdón. Y entiendo que son cosas que pasan, ¿ok? Porque si no estamos bien instruidos, no estamos bien capacitados para llevar una corrección correcta. Y esto es a lo que yo me estoy tratando de capacitar, para enseñar a que la forma de hablar no sea gritando y de corregir no sea gritando, porque ¿por qué gritas? Si tú le gritas a alguien, yo voy a darle el ejemplo cómo se utilizaba el grito antes, para que ustedes entiendan por qué no se debe de gritar desde el púlpito. Y lo voy a explicar y lo voy a leer el texto, ¿ok? También voy a enseñar por qué se gritaba antes. Fácil, voy a explicar. Se gritaba antes porque en las fincas había una casa en una finca y la otra casa estaba en la otra finca. Y estoy hablando, por ejemplo, propio, ¿ok? Mi abuelita vivía en una casa y el vecino vivía en la otra. Entonces, para no ir caminando hasta allá, se le gritaba desde acá y allá me contestaban de allá para acá, y así era la comunicación, a grito. Pero eso era un grito consciente. Se preguntaba gritando, pero de forma consciente. No un grito como muchos de los que están oyendo, muchos de los que saben, un grito que no se entiende, un grito ensordecedor, el cual no se entiende lo que la persona dice, y ese grito hay que ponerlo en balanza si proviene de Dios o no proviene de Dios. ¿Ok? Y eso es uno de los puntos que quiero que esté bien claro antes de leer la palabra. Todavía no he empezado a leer la palabra. Si quieren, vamos a leer la palabra. Bueno, ya les mencioné que esto técnicamente es un proceso en el cual la persona llena los pulmones y expone por las cuerdas vocales y sale el grito. ¿Ok? Lo que le llaman la vocalización humana o el tono de voz que, perdón, pues siempre pasa, ¿verdad? Cuando estoy empezando, algunas veces sí, otras veces no, pero gloria a Dios. Bueno, en Josué, es un joven, capítulo 6, verso 5, y no nos vamos a quedar ahí, vamos a leer en Josué, en Isaías, en Ezequiel, vamos a buscar. Vamos a leer y voy rapidito ahora para que lo vayan captando, tomen nota, ¿ok? Y luego lo escudriñen, luego lo entiendan, luego el Espíritu Santo les dé conforme a lo que esté ahí escrito. Lean el texto, pero lean el contexto, o sea, leanlo todo para que puedan entender qué era lo que pasaba en ese momento, el por qué, el cuándo, el qué, el dónde, todo esto para que puedan entender la palabra. No porque yo lo esté diciendo, sino que ya yo hice el ejercicio y ahora yo quiero que ustedes también hagan el ejercicio para que ustedes vean por qué no se grita desde el púlpito, por qué no se grita en un culto evangelístico. No se debe de gritar.
Punto. Primero, porque está escrito. Segundo, si está escrito hay que hacerle caso. Pero, gloria a Dios por eso. Por eso, cuando yo predico sin gritar, jocoso a veces serio, a veces llorando. Todo depende cómo el Espíritu Santo esté en ese momento el mensaje. O sea, porque el Espíritu Santo es el que tiene el control de todo y es el que domina todo en mi vida. En Josué capítulo 6 verso 5 dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Vieron? Grito de guerra. Es una guerra lo que se estaba formando ahí. Estaban los muros de Jericó y ellos le fueron dada una orden, y esa orden era advertirle al otro pueblo: ríndanse porque vamos a ir para allá y el muro se va a caer. Y ellos allá, y eso fue lo que pasó. De hecho, hoy en National Geographic están buscando y encontraron, de hecho, están buscando ahora cuán profundo era y cuán alto era ese muro, para que ustedes vean que Jericó pasó. Y dieron un grito, pero un grito de guerra. Y ya hoy no estamos en guerra. Oiréis de guerra y rumores de guerra, pero eso no aplica para los cristianos que estamos hoy acá, porque ya nosotros somos más que vencedores. Hay otros que, y les dije que iba a hacer todavía, estoy haciendo el estudio de Dios y el diablo, para que vean quién es el diablo y quién es Dios. Y lo estoy preparando, me toma tiempo y lo estoy preparando detalladamente por la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si me lo permite, y quizás sean varios programas. Y seguimos. En Isaías 42:13, mire, Isaías, este profeta, cuando llegó el mensaje, no le creyeron. De hecho, ¿cómo Dios va a venir como un corderito que lo lleven y lo cojan y lo trasquilen y lo maten? Nosotros estamos esperando un Dios todopoderoso. Pero Isaías, viendo todas las cosas y viendo la revelación que Dios le dio, pues, le dijo en Isaías 42:13: Jehová saldrá como gigante. Y, gigante hay una coma. Y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Pero no fue Jehová. Escúchelo bien. No crea que Jehová gritó. Mire, Jehová saldrá como gigante. Entonces un gigante para los tiempos de antes pues medía 10-12 pies de alto, y el gigante Goliat gritaba y amedrentaba al pueblo. También lo pueden ver en el programa anterior. Pero gritaba de una forma que era para insultar, para amedrentar. Nosotros no estamos llamados a gritar para insultar y amedrentar. Como un gigante, mire lo que hacía ese gigante. Y ese gigante era un hombre de guerra. O sea, vamos a compararlo con Goliat. ¿Ok? Primero, despertará celo. O sea, ¿por qué celo? Yo soy gigante, a mí nadie me puede ganar. Entonces los pequeños se ponen celosos de ese gigante. Segundo, gritará, voceará. O sea, los insultará como hizo con David. O sea, Goliat insultó y vociferó. Inclusive el hermano que conocía a David también le hizo lo mismo. O sea, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Está hablando de un gigante, no está hablando de Dios. Dios no necesita, Dios simplemente dice la palabra y se acabó. ¡Ja! Dios dice su palabra y se acabó. Sea la luz y punto. Sean las estrellas y punto. No gritó. Sea los mares. Hágase lo seco. O sea, Dios lo hace con su palabra, no gritando. Y nosotros, la emoción, cuidado con la emoción, porque la emoción, si te sube los humos, puede ser que te cometas un error y puede ser que estés considerado deshecho. Cuidado, porque dice la palabra, o sea,
Mire, lleve la palabra y no grite para que usted vea que va a haber el resultado. Porque, ¿por qué grita? Ese es el título. ¿Para qué grita? ¿Cuál es el motivo del gritar? Crear una apariencia de wow, de que mira qué poderoso. Si nosotros somos nada, no somos nadie, somos polvo, no tenemos que gritar para convencer. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que redarguye, el que instruye, el que hace que la persona llegue al conocimiento de la verdad. O sea, el conocimiento está aquí. Otra vez lo digo, no es en el corazón es un órgano que lo quitan y ponen otro, y ponen uno de un asesino, no quiere decir que me voy a convertir en un asesino. Para que entiendan, el órgano es el corazón, bombea sangre, está ahí, la corriente de Dios se la puso Dios ahí, es funcional. Por eso es que ahí es donde se guarda, es el flujo de sangre, el que lleva la sangre al oxígeno, a la cabeza, al cerebro. Pero de los pensamientos, ¿de dónde vienen? De mi corazón, hello, de aquí. Y si en la cabecita te pones a gritar y estás gritando, ¿para qué gritas? Si no vas a llegar a ninguna parte positiva, vas a llegar con un grito. Porque, vuelvo y te digo, al principio te dije que el niño, si tú le gritas, o al joven tú le gritas, el joven es peligroso, es peor. ¿Entiendes? Si tú le gritas a este niño se va a asustar. Si tú le gritas a un joven, este joven te puede matar. ¿Me entiendes? O sea, ahí se cumple lo que padres contra hijos, hijos contra padres. Pero si tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, y tomaste en consideración lo que te estoy diciendo, sé que vas a cambiar y sé que se va a modificar, y sé aún más que el crecimiento de tu congregación, de tu iglesia, va a ser exponencial. O sea, va a ser potente, porque Dios entonces te va a enseñar a cómo explicar y te va a dar los mismos mensajes. Puedes dar el mismo mensaje que has preparado, que has dado en las últimas 100 predicaciones o 1000 predicaciones. Y espero que esté oyéndome uno que sea viejo y que sea un gritón y que tenga miles de predicaciones y las modifique y haga las mismas predicaciones hablando. Y va a ver los resultados al 100 por uno. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios es así. Yo no entiendo a Dios. ¿Ok? Hay cosas que uno no puede entender porque la mente mía, mi capacidad de entender es finita. La capacidad de Dios es infinita. ¿Ok? Seguimos. Ezequiel 8:18. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni detendré misericordia. Y gritarán. Mira quienes gritan a mis oídos con gran voz y no los oiré. O sea, gritarán a Dios y Dios no los va a oír. Ezequiel 27:30. Y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza. O sea, se van a revolcar en ceniza. ¿Por qué? Escudriñalo, búscalo, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cuál es el acontecimiento? ¿Por qué se llega a ese punto de gritar? Y en Isaías 42, esto todo del Antiguo Testamento, Isaías 42:2, está hablando de uno que conocemos muy bien nosotros los que le servimos a Jesucristo, le servimos al Dios Todopoderoso, le servimos y creemos en su Espíritu Santo y sabemos que Él es el que dirigió esta palabra en Isaías 42:2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No gritará. ¿De quién Isaías está hablando? Eso es bueno para estirar el cuello, porque esto es como una cosita de cuello. Me la aplico, porque hubo tiempo que yo gritaba. No mucho, bien poquito, porque a mí me gusta dar los mensajes claros. Y si se oía muy alto, pido perdón en ese momento. Y en este momento se oía muy alto, pero he corregido eso. La palabra es útil para enseñar, instruir, corregir. Y yo caigo en esa redada.
me enseñó, me instruyó, me corrigió. Y ahora estoy en la fase donde estoy siendo útil para enseñar a otros. Y entonces tendríamos que ir a la concordancia bíblica. Por eso le dije, mire, usted busque en la concordancia sobre gritaron, gritar, sobre el grito de guerra, de júbilo. Y usted se va a dar cuenta que todos los gritos eran, cuando era de júbilo y de guerra era para amedrentar. Y yo creo que Dios no amedrenta. Dios llama con amor, con un cordón de amor, o sea, un lazo de amor. Tú estás en la red de Dios. Y la red de Dios te está arropando con mucho amor y te está trayendo esa red de Dios con mucho cariño, y esa red te está abrazando. Y entonces Dios no te va a arrancar como yo cuando estoy en el mar pescando y siento que el pescado está ahí. Yo lo quiero arrancar del mar, yo quiero sacarlo y lo enrollo bien rápido. No, yo soy un desesperado, lo tengo que admitir. Pero cuando Dios actúa de tratar de sacar a alguien de donde está y traerlo al camino de Él, lo hace con todo el amor posible, no gritando. A algunos Dios les da un cantazo, y mi mamá es testigo de mi cantazo. Mis cicatrices están por allá, no se notan casi, pero fueron bien graves. En un accidente de tránsito, ya lo dije desde el principio, mire, estuve muerto y aquí estoy vivo, para la gloria de Dios. Pero eso no es nada, porque me gozo solo por una cosa, y ustedes deben de ser igualitos. En eso, cópienme, gócense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, nada más. Por lo demás, ver milagros, ver las cosas que Dios está haciendo, eso es nada. Lo importante es cómo Dios está obrando para meter la red y traer esa red llena. ¿Y cuál es la red? Se llama Jesucristo. Esa red que Dios tiró, que Dios quiere que tú vengas a este conocimiento, es un solo camino. Jesús lo dijo. Bueno, vamos a seguir para que entiendan. Vamos a Marcos capítulo 6, verso 49. Los que saludo a Gloria Carrasquillo, que está viendo el video también, y a Josué Becerril, los menciono porque se deben de mencionar, y son siervos y siervas de Dios que están ahí aprendiendo y entendiendo que si yo me equivoco me pueden escribir ahí a elboletindeDios@gmail.com, y yo consideraré y obviamente les responderé y corregiré, porque me puedo equivocar, soy un ser humano. O sea, soy un hombre que estoy aquí tratando de hacer lo mejor para enseñar lo mejor. Gloria a Dios. En Marcos 6:49 dice, viéndole ellos andar sobre el mar, ¿a quién? A Jesús, porque él caminó sobre el mar. Claro, que vino el otro y lo también, pero ese es lo que pasó. Pensaron que era un fantasma y gritaron. O sea, se asustaron. Tuvieron miedo, tuvieron pavor. En ese momento gritaron. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice Juan. En Juan, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. ¿Quiénes fueron los que gritaron? ¿En qué posición están estos que gritaron? Gritaron aquellos que querían crucificar a Jesús. Por eso gritaron. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Ya está. O sea, y ahí entendemos que ellos gritaron, pero no fue Jesús. Ellos fueron los que gritaron, el pueblo. Seguimos, vamos a buscar entonces los Hechos, que hay dos versículos muy importantes. Cuando oyeron estas cosas, Hechos 19:28, ¿ok? Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. O sea, Diana era la escultura, la diosa de ellos. Y obviamente tenés que escudriñar por qué gritaron. Y ahí te lo estoy dejando, Hechos 19:28, para que tú veas el camino del gritar, lo que lleva el estar gritando. Y en Hechos 19:34,
Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Viste? Se emocionaron porque ellos no querían de ninguna manera aceptar al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, al de los judíos. O sea, no había forma. ¿Me entienden? O sea, ahí tienen por qué gritas. ¿Por qué tú decides gritar cuando no necesitas gritar? Simplemente exponer la palabra, porque si gritas no te van a entender. O sea, si tú no quieres el consejo, pues no lo cojas. Esto es fácil, esto es una decisión privada. Si tú quieres seguir en el mismo camino, evalúate. Pídele al Espíritu Santo que sea quien te corrija, que sea que te instruya. Búscale de madrugada. Salmo 63. Déjame buscar aquí el Salmo 63. Vamos a ver por aquí. Salmo 63. O es... Siempre estoy con lo mismo. No me acuerdo bien me acuerdo del número, pero no me acuerdo de exactamente. Es Salmo 63. Si tú quieres tener un encuentro con el Todopoderoso y estás 4 horas ahí orando y no dejas que Dios te hable, Dios no te va a interrumpir. Tú estás ahí hablándole y Él está calladito. Me tiraron 4 minutitos, Padre amado, como pasa el tiempo. Voy rápido. Salmo 63. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. De mañana, de madrugada te buscaré. Amados, buscad a Dios en todo tiempo. Buscarlo para que lo encuentren. Llamadlo, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, ¿qué cosas son las que tú necesitas ser añadido a tu vida? El gritar, no creo que sea eso. Esa es mi respuesta personal. Y entiendo que muchos deben de haber evaluado el gritar si es o no es. Y ahora yo hago la pregunta: ¿el gritar desde el púlpito es de Dios o no es de Dios? Contéstenlo. ¿Es de agradar a Dios o no es de Dios? Porque si gritas, busca el significado, que ya te lo dije desde el principio. O sea, si gritas, el significado, ¿eres un poseso o posesa? O sea, mira bien lo que dice la Escritura. Chillío, bramar. O sea, hay muchos significados que no solo es gritar, y que hay muchas personas que están bramando, pitando, hacen gillidos. O sea, hay cosas que se hacen desde el púlpito que dice la Escritura lo contrario. Y entonces le decimos, este es un siervo de Dios. Tengan cuidado, no pongan el dedo en un hombre como un siervo de Dios. Pongan más bien la mirada en Dios y la palabra que llevó, escudriñar lo bueno y desechen lo malo. Pero en mi caso, yo, gracias a Dios y a Pastor Edwin Hernández, que está del otro lado, es el que me ha dado la oportunidad de llevar este espacio de entendimiento, de capacitación, para edificar, para instruir, para enseñar, para que las personas puedan entender lo que es la palabra y puedan los hermanos venir al conocimiento. Mire, si no hay nada mejor que pedir perdón. Si pides perdón, te libera.
Si no pides perdón, eres esclavo. Entonces, si no te corriges, sigues siendo esclavo de aquello que estás haciendo, que muy probable no sea agradable a Dios. Si no es agradable a los hombres, como dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Evalúa esto para que logres entender si no agradas y no amas a tu prójimo como a ti mismo, que lo ves y lo conoces. ¿Cómo vas a decir yo amo a Dios de todo mi corazón si a Dios no lo has visto? Para ver la realidad de por qué gritas. Así que, hermanos, le doy gracias a Dios por este momento. Gracias a todos los que se conectaron. Comenten, compartan el mensaje para que otros vengan también al conocimiento de la verdad y que la verdad sea la que los haga libres. Me gozo porque hay muchos hermanos y ya estamos entrando al final, y le doy gracias a Dios sobre todas las cosas, a nuestro Salvador Jesucristo y a su Espíritu Santo, que ha estado hasta aquí, como dice Ebenezer, siempre Jehová Jireh. Así que Dios me los bendiga y que los proteja de todas las cosas, y que sea Dios glorificado en todo en tu vida. Así que hasta aquí mi parte, y entregamos esta partecita para que la emisora tiren como dicen, el cierre, ¿verdad, Edwin? Ahí estamos. Dios te bendiga, varón. Dios bendiga a todos. Amén. Amén.